Bien, y en esta mañana vamos entonces a ir a la palabra de Dios, porque todos necesitamos una palabra de Dios. ¿Cuántos necesitamos una palabra? Abra por favor en Génesis capítulo 6. Génesis 6. El versículo 8 nada más de ese capítulo. Génesis 6, 8. Por allí vamos a empezar. Génesis 6, 8. ¿Lo tienen? Voy a hablarle de un tema que he titulado Gracias por tu gracia. Ese es el título de esta enseñanza. Gracias por tu gracia. Y obviamente es una frase que le estamos diciendo ¿a quién? A Dios. Es ser agradecidos por algo que la Biblia llama la gracia de Dios. Que no se nos olvide ser agradecidos por esa gracia del Señor. Vamos a leer varios versículos y ellos mismos nos van a ir explicando este tema. Génesis 6, 8, ¿lo tenemos? Amén. Le ruego toda su atención, le ruego que no hable en la reunión, por favor, y que estemos atentos todos a la palabra de Dios. Dice el verso 8 de Génesis 6, pero Noé halló gracia. ¿Ante qué? Ante los ojos de Jehová. Otra vez, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Recordemos cómo es la historia de Noé para que podamos comprender esto de la gracia. Si usted lee unos versículos antes, se va a dar cuenta que la Biblia nos está contando que los hombres de la tierra se habían vuelto, ¿cómo se habían vuelto? Malos, corrompidos. Y por esa razón dice que Dios se había enojado con el hombre. Iba a traer un juicio sobre la tierra y ese juicio correspondía ¿a qué? Iba a traer un ¿qué? Un diluvio que iba a destruir a los seres humanos. Pero cuando él dice que los seres humanos están siendo malos y corrompidos, muestra un pero, y el pero lo pone Noé, y es que aunque todos eran malos, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Cómo así? Que en medio de la maldad de todos los seres humanos hubo un hombre que encontró el favor de Dios, la bondad de Dios, por sus actos, por buscar de Dios. No era perfecto, pero dice la Biblia que era varón justo y varón recto delante del Señor. Y eso hizo que la gracia del Señor se fijara sobre él. Amén. ¿Qué significa la palabra gracia? Si lo quiere anotar. Ya se lo dije en el comentario anterior, pero se las repito. Gracia significa favor y bondad. Favor y bondad. O sea que si esas dos palabras las ponemos en el versículo de Noé, podríamos decir que Noé encontró el favor de Dios, la bondad de Dios, para que tuviera misericordia de él en medio de esa situación. Y usted recuerda lo que pasó. Fue tanta la gracia de Dios que efectivamente el diluvio vino sobre la faz de la tierra, destruyó a la raza humana, pero ¿quiénes fueron salvos? 8 personas. ¿Quiénes? Dice que Noé, la esposa, los 3 hijos y las esposas de sus hijos, o sea, las nueras. En total, 8 personas. Ya los demás son los animalitos, pero personas fueron 8 que fueron salvas. La palabra gracia siempre tiene que ver con bondad y favor que produce salvación. ¿Me hice entender? El favor de Dios, la bondad de Dios que siempre produce ¿qué?
salvación. Entonces Noé halló gracia, halló el favor de Dios, halló bondad de Dios. ¿Y en qué se vio reflejado eso? En que lo salvó, ¿cierto? Vino el diluvio, pero él fue salvo. Ahí fue la manifestación de esa gracia. Quiero que vaya a Génesis 33 y a través de una historia de dos seres humanos, una historia de personas comunes y corrientes como nosotros, vamos a ver cómo se explica en la Biblia la gracia de Dios. Y es la historia de Jacob y Esaú. Génesis 33. ¿Lo tienen? Bueno, todos recordamos la historia de Jacob y de Esaú. ¿Qué pasó entre Jacob y Esaú que los separó? ¿Qué se acuerda usted? Que Jacob engañó a Esaú, se aprovechó de una situación y con eso le quitó la primogenitura. El derecho que tenía Esaú por ser el primogénito de la casa a una bendición especial, ¿quién se la quitó? Jacob, y se la quitó con engaño. Y por eso es que la Biblia habla de Jacob al principio como un engañador, ¿cierto? Pero vamos a ver en esta historia bonita cómo fue que se reconciliaron. Usted recuerda que cuando Jacob engañó a Esaú, ¿qué tuvo que hacer? Huir. ¿Por qué huyó? Porque Saúl lo quería matar. Había odio, había rencor en Esaú, al punto que lo quería matar. ¿Y qué hizo Esaú? Jacob huyó para que no tuviera problemas con su hermano Esaú. ¿Cuántos años tuvo que estar Jacob lejos? La Biblia no dice exactamente, pero uno más o menos puede hacer la cuenta. Yo le he contado de que él se fue y dice la Biblia que en un lugar tuvo que trabajar 7 años por una esposa. Cuando termina los 7 años le salen con otra. No por la que él estaba trabajando, sino otra. Entonces él dijo, no, yo quiero es esa, yo quiero la otra. ¿Qué le dijeron? Trabaje otros 7. Ahí ya van ¿cuántos? 14. Y luego cuenta la Biblia que tiene hijos. Esos hijos empiezan a crecer. En el pasaje dice que eran niños, entonces posiblemente no eran muy grandotes, estaban empezando la vida. Y ahí uno más o menos podría sumar 15, 17, 20 años, más o menos. Fue el tiempo mínimo que estuvo Jacob separado de su hermano Esaú por lo que había hecho. Vamos a ver cómo es que se encuentra. Versículo 1, vamos leyendo y vamos explicando. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí que venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él, o sea Jacob, los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra ¿cuántas veces? 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, ¿qué le respondió? El hallar gracia en los ojos ¿de quién? De mi Señor. Vamos a ver si está aprendiendo la lección. ¿Qué significa gracia? Bondad y favor. Entonces cuando
Esaú le pregunta a Jacob, oiga, Jacob, ¿para qué hizo todo eso? ¿Él qué es lo que responde? Porque quiero hallar gracia. O sea, quiero hallar tu favor, tu bondad. ¿Y por qué está diciendo eso? Porque él sabía que si Esaú recordaba lo que le había hecho, pues ¿cómo le iba a responder? Con rencor, con resentimiento, con un reclamo, con deseos de venganza, pero que si él lograba hallar gracia, favor y bondad en su hermano, le iba a perdonar. ¿Qué cosas hizo Jacob para encontrar esa gracia? Si usted puso atención a la lectura, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo? Bueno, dice, ¿cómo, Marlene? Dice que se inclinó 7 veces. O sea, mientras su hermano venía a lo lejos, ¿él qué estaba haciendo? Parece ser, por lo que dice la Biblia, que caminaba un poquito y se arrodillaba. Volvía y se paraba, caminaba otro poquito y se inclinaba. ¿Cuántas veces lo hizo? 7, dice que hasta encontrarse con su hermano. Otra cosa que hizo fue que sus hijos los repartió a las mujeres, a las siervas, por grupos, como para que Esaú viera que ya no era él solo, sino que tenía descendencia, ya tenía esposas, ya tenía hijos, y que le debía tener misericordia. Y por eso es que llega un momento donde Saúl le pregunta, acuérdese que ya se habían abrazado, habían llorado, eso es una muestra de perdón, pero de todos modos Esaú le pregunta y le dice, venga hermano, ¿para qué ha hecho todo esto? Y él responde, porque quiero hallar gracia delante de tus ojos. O sea, quiero encontrar tu favor, tu bondad. Escuche esto que le voy a decir con la historia que estamos viendo. Siempre que en la Biblia se habla de gracia, se tienen que cumplir 3 características para que sea gracia. Yo se las digo y las explicamos, y si es necesario las repetimos. Le digo nuevamente, para que sea gracia se tienen que cumplir 3 características. Primera, que no es ganada. No es ganada. Ya le explico. Segundo, no es merecida. No es merecida. Y tercero, no es esperada. Para que sea gracia se tienen que cumplir 3 características. Primera, no es ganada. Segunda, no es merecida. Tercero, no es esperada. Entonces pongamos esas 3 cosas en el ejemplo de Jacob y de Esaú. Los actos pasados de Esaú hacían que él pudiera decir, uy, yo me gané el favor de mi hermano. No, todo lo contrario. O sea, si Esaú le hubiera querido pagar con la misma moneda, lo acaba. ¿Cierto que sí? Por eso decimos que para que sea gracia, tiene que ser que no se la gane uno, sino que la otra persona simplemente por favor y por bondad hace algo con mi vida, pero yo no me lo he ganado. Segundo, si no me lo he ganado, entonces tampoco lo merezco. Y Jacob lo tenía muy claro. Por eso fue que hizo todo lo que hizo. Por eso fue que se postró. Por eso fue que sacó sus niños y sus mujeres. Y luego la historia nos va a decir que inclusive le traía un regalo a su hermano. ¿Por qué está haciendo todo eso? Porque él sabe que no merece la gracia de su hermano, ¿sí? Y tercera característica, dijimos, no es ganada, no es merecida y no ¿qué? No es esperada.
Porque cuando usted sabe que ha hecho méritos para obtener algo, usted lo espera. ¿Sí me hago entender? Si yo he actuado bien, yo estoy esperando que me venga lo bueno. Si yo he bendecido mucho a una persona, en el fondo, ¿qué espero? Que me recompense. ¿Cierto que sí? Uno sí espera. Pero cuando sabemos que no hemos hecho nada por la otra persona, ¿uno espera algo? ¿Alguna recompensa? La verdad es que no. Yo creo que Jacob tenía muy claro que no se había ganado el favor de su hermano, que no lo merecía y tampoco lo esperaba mucho, pero de todos modos estaba buscando esa gracia. Vamos a ver qué dice Esaú, versículo 9. Sigamos con la historia. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. ¿Por qué le dice suficiente tengo yo? Porque ¿cómo había empezado el problema de ellos? Por la primogenitura. Entonces Jacob se sentía como culpable de que, o sea, si usted mira la historia se va a dar cuenta que Jacob había sido bendecido. Ahí dice que tenía vacas, tenía ovejas, listo. Y Esaú también. Pero como no sabían nada, acuérdense que no había Facebook en ese tiempo, entonces no podían mirar las vacas y las ovejas del otro. Entonces él se siente culpable. Jacob se siente culpable y yo creo que estaba pensando: ¿cómo le habrá ido a mi hermano? ¿Será que le ha ido mal? ¿Está en ruina? ¿Está en miseria por haberle quitado la primogenitura? Y por eso es que él dice: no, hermano, yo necesito encontrar tu gracia. Y para que él descanse, Saúl le dice: no, tranquilo, yo también tengo mucho, suficiente tengo yo. Y lo que tú tienes es tuyo, no se preocupe, no me debe nada. ¿Eso qué es? Eso es gracia. ¿Qué significa gracia? Favor y bondad. Se lo voy a preguntar en toda la predicación. Favor y bondad, eso es gracia. Porque aunque Saúl tuviera mucho, él pudo reclamarle a Jacob y decirle: bueno, yo tengo, pero usted me robó. Pero dijo: no, tranquilo, Dios me ha dado mucho. Tenía tanto que no sé si lo notó, que cuando Esaú vino, ¿con cuántos venía? Con 400 hombres. Y para uno tener 400 empleados, hermanos, es una empresa muy grande. Tenía un ejército, y por eso fue que a Jacob también como que le temblaron las piernitas y le dio miedo. Dijo: con 400 este viene a acabarme, a mí y a mi familia. Pero Esaú empieza a manifestar esa gracia sobre él. Sigamos, versículo 10. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, otra vez menciona la palabra gracia, acepta mi ¿qué? Mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino. ¿A dónde? A Seir. ¿Para qué le leí hasta ahí? Si usted se fija, en el versículo 8 al final aparece la palabra gracia. Cuando menciona por primera vez que lo que él está buscando es hallar
gracia. Luego en el versículo 10, cuando está empezando, dice, si he hallado ahora gracia en tus ojos, segunda vez que lo menciona. Versículo 10 al final, dice, pues que con tanto favor, acuérdate que favor es uno de los significados de gracia, entonces vuelve a hablar de gracia. Y en el versículo 15, al final, dice, halle yo gracia ¿en dónde? En los ojos de mi Señor. ¿Por qué se lo he leído así? Para reiterar que con esta historia estamos explicando lo que significa la palabra gracia. Un favor, una bondad que no me la he ganado, que no la merezco y que no la espero. ¿Será que lo que Dios nos da es porque lo merecemos o por gracia? El perdón de Dios, ¿es por gracia o porque lo merecemos? Es por gracia. La vida es por gracia. El hecho que nos guarde todos los días es por gracia. Y la idea de hoy es que usted y yo aprendamos a valorar, hermano, esa gracia del Señor. O sea, todo este mensaje lo que busca es lo que estamos diciendo en el título. Gracias por tu gracia. Que al final seamos agradecidos con Dios y valoremos esa gracia que Él tiene con nosotros en todo lo que hace. Cuando tú sales a trabajar por la mañana y puedes volver con bien a ver a tus hijos, eso es gracia de Dios. Cuando se acaba un día y uno puede decir, Dios hoy me dio el alimento, eso es gracia de Dios. Cuando los hijos se van a estudiar en la mañana y vuelven a mediodía o por la tarde con bien, eso es gracia del Señor. Cuando nos sana, eso es gracia de Dios, ¿sí? Yo le pongo mucho el siguiente ejemplo. ¿Qué tal que cuando usted y yo nos acercamos a Dios por primera vez a buscarlo y le dijimos, Señor, me quiero arrepentir, quiero caminar contigo, quiero que seas mi Padre? ¿Qué tal que Dios hubiera dicho así? A ver, ¿usted qué tan malo fue? Venga, reviso cuántos pecados ha cometido usted en la vida. Le voy a poner esto sí lo imagino yo. Entonces le dice Dios al ángel, le dice, mira en el computador todos los pecados de este tipo o de esta muchacha. Ah, Señor, eso tiene millones de pecados. ¿Qué tal que Dios hubiera dicho, pues a ver, haga tales cosas y yo le perdono, después vuelve? ¿Qué tal que Dios hubiera dicho, no, a usted sí me le demoro para perdonarle, porque es que usted ha sido re malo? ¿Qué tal que Dios hubiera dicho, le voy a financiar los pecados, ahí me los paga por cuoticas? No, la Biblia dice que Él me perdona de manera instantánea. Si yo me arrepentí de todo corazón, Él da por hecho que mis pecados quedaron perdonados. Es como si nos acercáramos a Dios. Vamos a tomar el ejemplo de Esaú y Jacob y vamos a imaginarnos que Esaú es ¿quién? Dios, y nosotros somos Jacob. Y uno quiere acercarse a Dios, pero uno sabe que se la hizo, ¿sí? Y uno empieza a hacer cosas, a inclinarse, a intentar darle regalos a Dios, a pedir misericordia, pero al final lo único que funciona es que la gracia del Señor. Porque así yo haga de todo, al final la bondad y el favor de Dios se ven evidenciadas en su gracia. Nada más. ¿A cuántos nos ha perdonado el Señor? ¿Y a cuántos nos perdona todos los días? Tremendo. Ya conocemos de la palabra y sin embargo fallamos, pecamos. Y uno cada momentico se tiene que acercar a Dios apenado. ¿A usted le pasa o no? ¿O es a mí solito? Sí, sí hay otros que se sienten apenados a veces.
Y uno se acerca a Dios con pena, con vergüenza. Ay, Señor, la volví a embarrar. Ay, Señor, volví a fallar. Señor, no te cumplí la promesa. ¿Cuántos le hemos dicho así? Y a uno le da pena, a mí me da vergüenza. Pero lo único que veo ahí es la gracia del Señor. Que Él vuelve y manifiesta su favor y su bondad hacia nosotros. Amén. Otro ejemplo que ilustra esto, claro que no lo vamos a leer, téngalo usted allí anotadito y en la casa lo puede mirar. En Ruth capítulo 2. Ruth capítulo 2, y es donde habla de una mujer llamada Ruth. Dice que tenía una suegra llamada Noemí, qué bueno los que leen la Biblia, y ella al final de la historia, ¿con quién se casa? Con un hombre llamado Booz. Y en ese capítulo 2, usted lo puede leer en su casa, esa es la tarea, y se va a dar cuenta que se menciona mucho la palabra gracia. ¿Y por qué gracia? Porque usted sabe cómo volvió Ruth y Noemí a sus tierras. ¿Cómo venían? Viudas. Los esposos habían muerto. ¿De qué otra manera vinieron? Pobres, sin plata. Pero dice que se instalaron en esa ciudad y Ruth un día le dice a Noemí, acuérdese que Ruth veía a Noemí como una especie de mamá. O sea, la Biblia no lo dice con esas palabras, pero por el respeto que le tenía, yo creo que la veía como una mamá. Y entonces le dice, Noemí, dame permiso de ir a los campos donde están segando el trigo, y yo iré en pos de aquel ante cuyos ojos hallaré gracia. ¿Sí? O sea, ¿qué está diciendo? Necesito que alguien me mire con favor, con ojos de bondad, porque ella era desconocida. No la conocían. La Biblia dice que era una moabita, de otro pueblo, de otra nación. A ella no la conocían. ¿Será que alguien fácilmente le iba a decir, ay, sí, mijita, bien pueda, recoja espigas ahí? No, fácilmente no le iban a decir. Por eso necesitaba de alguien que la mirara ¿con qué? Con gracia. ¿Y quién fue ese hombre? Booz. Usted conoce la historia, vuelvo y le digo, lo lee en su casa, que Booz cuando encuentra a esa mujer recogiendo espigas le pregunta como que al mayordomo, oiga, ¿y esa mujer quién es? Y le empiezan a contar. Si él preguntó por ella era porque no la conocía. Y le empiezan a decir, no, esa Ruth, la que volvió desde Moab con Noemí, ella no ha dejado de trabajar desde por la mañana hasta por la tarde, y él empieza a tener unos favores con ella. ¿Cuáles? A ver si lee la Biblia. ¿Qué favores? Dice, déjenla coger, no la molesten. Si ella quiere agarrar espigas todo el día, déjenla. ¿Eso lo harían con cualquiera? No. Era la gracia de Dios manifestada a través de Booz, de este hombre. ¿Qué otra cosa hace? Va y le dice a la mujer, o sea, Ruth, cuando te dé sed, venga y tome de donde toman y de donde comen los siervos de esta finca. O sea, siéntase como una trabajadora y siéntase con el derecho de ir a tomar limonadita y a comer cuando tenga mucha hambre. ¿Y eso qué era? Gracia de Dios. ¿Qué quiero decirle hasta aquí con eso? Que todas las cosas buenas que nos ocurren, así vengan por medio de las personas, de todos modos es gracia de ¿quién? De Dios. Obviamente esa persona está siendo el instrumento para que se manifieste la gracia del Señor, pero al final es Dios el que está mandando esa gracia sobre cada uno de nosotros. Cuando un ser humano te perdona, al final es ¿qué? Gracia de Dios. Aunque fue esa persona la que te perdonó, ¿quién está actuando ahí? Dios. Cuando alguien te bendice con algo que tú no mereces, uno no lo esperaba y uno dice, ve, ¿y ese por qué me bendijo a mí? ¿Eso qué es? Gracia de Dios.
Cuando alguien empieza a tener favores con nosotros que uno dice, ve, pero qué pena esa persona, yo no he hecho nada por él. ¿Eso qué es? Gracia de Dios. Cuando llegan 7 a un trabajo y lo escogen a usted, ¿eso qué es? Gracia de Dios. Cuando usted está en una cuadra con varios negocios parecidos, pero el comprador llega al suyo, ¿eso qué es? Gracia de Dios. O sea, Dios pone sobre su negocio un favor, una bondad especial para que sea atractivo a las otras personas. O sea que al final toda bendición viene ¿de quién? De la gracia del Señor. Amén. Vaya por favor a Romanos. Vamos ya a Romanos. El capítulo 3. Vamos a leer varios pasajes en Romanos. No lo deje perder, por favor. Romanos 3. No se le olvide qué significa gracia y las 3 características. ¿Qué significa gracia? Bondad y favor. ¿Y cuáles son las 3 características? Que no es ganada, no es merecida y no es esperada. Eso, qué bueno que nos quede eso en nuestra mente. Romanos 3:23, ¿lo tiene? 3:23 de Romanos, ¿lo tiene? Dice así: por cuanto todos pecaron, y por haber pecado, ¿qué les pasa? Están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios ofrece una solución, y la solución es que, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados ¿qué? Pasados. Desmenucemos esos versículos. 3 versículos leímos. En el 23 dice que todos los seres humanos hicimos algo. Todos pecamos. Por haber pecado, hay una sentencia de Dios sobre todos los seres humanos. ¿Y cuál es la sentencia? Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso pasa con el malísimo? No, eso pasa con todos. Usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque también somos pecadores. Pero dice el versículo 24 que Dios lo solucionó. ¿Cómo lo solucionó? Dice que podemos ser justificados, ¿cómo? Gratuitamente. ¿Por medio de qué? De su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, ¿de qué manera se manifiesta la gracia de Dios en ese versículo? ¿Qué palabra nos hace pensar que es gracia? Bueno, justificados, pero también ¿cómo? Gratuitamente. Porque acuérdense que cada vez que hablemos de gracia tenemos que pensar en las 3 características. No es ganada, no es merecida, no es esperada. Entonces dice ahí, gratuitamente. ¿A quién acá le cobraron la salvación? Si alguien se la cobró a alguna iglesia, lo robaron. Si algún pastor le dijo que había que pagar, hermano, lo robaron. Siéntase atracado en esta mañana. Pero todos sabemos que es gratuita. Sí, si fuera pagando no tendríamos con qué pagarla. Le aseguro. La salvación es tan grande. El saber que soy hijo de Dios. El saber que fui perdonado. El saber que un día voy a estar en los cielos. Que el Señor me está preparando una morada para mí. Eso es gracia. Eso es gracia. Lo voy a decir así escuetamente. El saber que a veces somos la embarrada delante de Dios.
¿Cuántos aquí a veces somos la embarrada? Y a pesar de eso, Él nos sigue amando. Eso es gracia. Y que nos perdona, eso es gracia. Amén. Que su Espíritu Santo nos habla continuamente, eso es gracia. Y todo eso ha sido gratuitamente. Luego dice en el versículo 25, al final, dice, para manifestar su justicia, ¿a causa de qué? De haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí hay otra manifestación de la gracia de Dios, y es que dice que Él pasó por alto ¿los qué? Los pecados pasados en su paciencia. ¿Sí? Expliquémoslo de la siguiente manera. Un buen papá y una buena mamá le ha pasado muchas cosas a sus hijos. ¿Cierto que sí? En mi niñez y en mi adolescencia, ¿cuántas cosas mi papá y mi mamá me pasaron por alto? Si no hubiese sido así, hermano, no, mejor dicho, lo hubieran desheredado aún. Y usted que es mamá y papá y tiene hijos todavía, sabe que usted tiene que actuar con la gracia de Dios. Si no fuera la gracia de Dios, ya los había descabezado. ¿Cierto que sí? Porque a veces usted dice, uy, lo quiero apachurrar. ¿Cierto que sí? Pero aunque lo quiere apachurrar, el amor que le tiene y el saber que es su hijo y su hija hace que usted actúe con bondad y con favor sobre ese hijo y esa hija. Y por eso es que vuelve a pedir canoa, ¿y usted qué hace? Le perdona. Y la gente que no es ni papá dicen, oiga, ¿y usted por qué lo volvió a recibir? Yo lo había cogido y lo había acabado, le dice la gente a uno, ¿cierto? Yo le cierro la puerta y no lo dejo entrar. Yo no le vuelvo a dar comida, dice la gente. Pero es que es por gracia. Y para que sea gracia, no fue ganada, no es merecida y no es esperada. Esa es la gracia del Señor. Entonces acá está diciendo Dios lo mismo. Dice, yo te pasé por alto los pecados pasados. En mi paciencia yo te los pasé por alto, porque te amo. Saltemos por favor al capítulo 5, ahí mismo en Romanos. Romanos 5. Desde el versículo 1. Vamos a ir leyendo y vamos explicando. ¿Lo tiene? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a qué? A esta gracia, o sea, a ese favor, a esa bondad, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones o en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y póngale atención del verso 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir ¿por quién? Por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo ¿qué? Murió por nosotros. ¿En qué se manifiesta la gracia del Señor en ese pasaje? En el verso 6 dice que cuando éramos débiles, o sea, Dios no esperó a que fuéramos fuertes para manifestar su gracia, sino que aunque éramos unos debiluchos espiritualmente hablando, Él tuvo favor y gracia sobre nosotros. Pero lo más hermoso es lo que dice en el verso 7,
que alguno moriría ¿por quién? Por un justo. Usted me ha escuchado mucho decir esto que voy a repetir. Si uno tuviera que morir por alguien, por ejemplo, ¿por quién moriría de buena gana y con amor? Por los hijos, ¿cierto que sí? O sea, si a uno llegan y le dicen, bueno, ¿la vida es suya o la del hijo? No, deje vivo a mi hijo y máteme a mí, ¿cierto? Ese es el amor de un padre, ¿cierto? Quizás un buen esposo muera por su esposa. Si a mí me dicen lo mismo, bueno, ¿la vida es suya o la de su esposa? No, él la irá a ella y máteme a mí, ¿cierto? Eso es la gracia, el amor. Pero dice la Biblia que a los seres humanos nos quedaría fácil morir por un justo o por quién más, por el bueno. Claro, es fácil morir por el hijo porque es que lo amo, tiene una relación estrecha conmigo, pero yo le soy honesto. A mí me dicen, Johnny, muera por ese poco de delincuentes. Yo la pienso. Digo, ¿cómo no? Se no se merece nada. Pero Dios me recuerda que Él sí lo hizo, porque es por gracia, y porque la gracia es favor y bondad, y tiene 3 características: no es ganada, no es merecida, no es esperada. Y yo creo, hermano, que nos falta a los hijos de Dios un poco de más práctica de la gracia de Dios. Yo pensaba en algo, esto no lo enseñé en el primer culto, pero Dios pone cosas cuando se necesitan. Cuando usted lee Mateo 18, anótelo nada más, que es el pasaje donde Jesús le hace un llamado a los apóstoles. Y en ese versículo hay una frase que me gusta mucho, dice: recibisteis de gracia, dad de gracia, o por gracia recibisteis, dad de gracia, como diciéndonos el Señor, valore que yo a usted le he tenido bondad, le he tenido favor, y no sea tan severo con los demás, porque a veces nos gusta que Dios nos trate con gracia, pero con los demás somos severos, ¿cierto que sí? Yo reconozco que lo he hecho. Yo fallo, yo sigo ante Dios. Ay, Dios, tú sabes que soy humano, perdóname. ¿Sí? Pero cuando otro falla, y lo quiero acabar. ¿Sí? Y oiga, ¿usted por qué no cambia? ¿Usted por qué tal cosa? Cuando debería tratarlo ¿con qué? Con la gracia del Señor. Y yo sé que usted también lo ha hecho, ¿cierto? Queremos que Dios nos trate con gracia, pero a los demás sí somos duros, somos severos. Y en ese verso de Mateo 10 que ya le dije, le está diciendo Jesús a los discípulos: mire, ustedes recibieron todo por gracia. Entonces, cada vez que vayan a tratar a los demás, piensen en esa gracia y traten a los demás también ¿con qué? Con gracia. No tengo que mencionar nombres, pero usted sabe a qué me estoy refiriendo. Usted mira la condición de nuestro país, lo que está viviendo nuestro país, y hay gente que uno la quisiera picar en pedacitos, ¿cierto que sí? ¿O me pasa solo a mí? Ay, no me deje sentir tan solo. No, en mi humanidad hay gente que yo en la televisión digo, ay, para cogerlos y picarlos en pedacitos, porque según la interpretación que yo hago, eso es lo que merecen. Pero luego Dios viene y me toca y me dice: cuidado, usted todo lo ha recibido por gracia, usted tampoco se lo merece, usted tampoco lo ganó, usted tampoco lo esperaba. ¿Sí? Uno cuestiona a Dios. Yo alguna vez le ponía este ejemplo, que si Dios nos consultara a nosotros, obviamente no nos consulta, pero es un ejemplo, si nos consultara y nos dijera: Johnny, le perdono a aquel, yo miraría y a unos yo diría: sí, a ese sí, ese es bueno, perdón. Pero a otro que ha cometido cosas atroces, ¿yo qué diría?
No, Señor, párelo en un árbol y que le caiga el rayo más fuerte. Pártalo, Señor, de esa manera. Señor, déjalo ahogar en las olas del mar y que sufra. ¿Sí? Pero Dios me recuerda y me dice, acuérdate que es por gracia. Fue mi bondad, fue mi favor hacia tu vida, y como recibiste por gracia, de gracia tienes que dar a las otras personas. ¿Será que nos hace falta en ese sentido? Yo creo que sí. Listo. Y luego dice en el versículo 8, estamos en Romanos 5 todavía. Nos acababa de decir que de pronto alguno morirá ¿por quién? Por el justo o por el bueno. Pero luego dice en el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por qué? Por nosotros. Mire lo que generalmente hacemos los seres humanos, y no le estoy criticando esto, le estoy poniendo es un ejemplo. Cuando alguien viene y nos pide perdón, una de las cosas que le decimos es, cambie y ahí en el camino vemos. ¿Cierto? Uno dice, no, yo no le perdono ya. No, cambie primero y ahí lo pienso. Pero Dios no hizo eso. Dice que siendo aún pecadores, éramos sucios, pecadores, y Él nos perdonó. Él mostró su amor, nos perdonó, envió a su Hijo a morir por nosotros. Capítulo 6 del mismo Romanos. Le queda muy fácil, no es sino pasar al otro capítulo. Versículo 1 y 2. Y aquí he llegado a donde quiero llegar. ¿Lo tiene? Dice, 1 y 2 nada más. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. ¿Y cuál es el por qué? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Se lo voy a explicar así. Volvamos al ejemplo que dábamos ahora de los papás cuando le perdonan a sus hijos. ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el propósito que tiene cuando les perdona? Que cambien. Usted no quiere que se quede así. Usted no está pensando, ay, a ver, hoy lo trato con gracia y qué bueno que dentro de 3 días me la vuelva a hacer para volver y manifestar la gracia. ¿Usted está pensando así? No. Usted quiere que ese hijo valore ese amor. Que ese hijo diga, uy, tremendo, mi mamá con todas las que le he hecho y mire cómo me trata. Usted quiere es que cambie. Algunos lo valoran, algunos cambian y otros no, ¿cierto? Y si aplicamos ese ejemplo nos explica lo que dice en este versículo. Viene hablando de gracia en el capítulo 5. Y cuando pasa al capítulo 6, entonces dice, hermanos, ¿seguiremos pecando o perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, para que la gracia sea más grande, entonces sigamos pecando. ¿Y qué dice? En ninguna manera. Dice, porque si un día morimos al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Entonces apliquemos el ejemplo de los hijos con las mamás. ¿Qué quiere Dios cuando tiene gracia por nosotros? ¿Qué es lo que busca con esa gracia? Que cambiemos, no que se la volvamos a hacer. Ay, Dios tan lindo, tan misericordioso, hoy me has perdonado. Señor, mañana te la vuelvo a hacer para que vuelvas a manifestar tu gracia. ¿Es así? No. Es vivir agradecidos y valorando la gracia de Dios. Que uno pueda pensar y uno pueda decir, Señor, gracias por tu gracia. Gracias por perdonarme, gracias por darme cosas que no merezco, gracias por tratarme como un padre a un hijo, gracias por estar preparando el cielo para mí, no lo merezco, no he pagado nada, el Señor no nos ha pedido cuota inicial para la morada en el cielo, ni ahorro programado,
ni nada de eso, ¿cierto? Es gratuito, pero el propósito es que usted y yo digamos, Señor, yo tengo que ser diferente, yo tengo que cambiar de vida, yo tengo que dejar el pecado. Ahí se está mostrando que valoramos la gracia de Dios. Si seguimos viviendo de cualquier manera, estamos abusando de esa gracia. Usted sabe que se han levantado doctrinas en el mundo que le enseñan a la gente cómo abusar de la gracia. ¿Cierto que sí? Y le dicen a la gente y le enseñan, tranquilo, Cristo ya murió por ti, Él ya pagó, todo es gratuito, no es sino que creas en Él y luego puedes vivir de cualquier manera y de todos modos eres salvo. Pero es que eso no corresponde, no coincide, porque la gracia de Dios es para que cambiemos, es para que valoremos y seamos diferentes. No podemos seguir perseverando en el pecado. Y terminemos con un pasaje en Tito. Tito está después de las cartas a Timoteo. Tito, ahí sí vamos a terminar. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Me dice amén, es tan amable cuando lo tenga. Está después de las cartas a Timoteo. Ahí lo encuentra fácil. ¿Lo tenemos? Dice así, versículo 11 del capítulo 2, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. ¿A cuántos? A todos los hombres. Pero mire lo que nos enseña, dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. ¿Y qué más? Y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Hermano, tremendo lo que dice acá. Porque empieza diciendo en el versículo 11 que la gracia de Dios se manifestó ¿a quiénes? A todos los hombres, ¿para qué? Para salvación. Pero luego, para que los hombres no abusen de esa gracia, les dice cuál es la responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Versículo 12. Enseñándonos que tenemos que renunciar a la impiedad. ¿A qué más? A los deseos mundanos. ¿Y cómo tenemos que vivir? Sobria, justa y piadosamente. ¿Y qué más tenemos que hacer? Aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En palabras más sencillas, esperar la venida de Cristo. ¿Cuánto estamos esperando la venida de Cristo? ¿Y en qué demuestra uno que espera la venida de Cristo? En que vive como Dios dice. Esa es la mejor manera, no es decir solamente, ay sí, yo lo espero. No, es vivir para Él, es renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, es vivir bien. Y dice en el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, ¿y qué? Y purificar para sí un pueblo propio que sea ¿qué? Celoso de buenas obras. ¿Usted está siendo celoso de buenas obras? Yo no lo estoy cuestionando, simplemente lo estoy invitando a que se pregunte y yo me pregunto, ¿somos celosos de buenas obras? Y ahí celoso no es ser celoso con los demás, sino celoso con uno mismo. O sea, estarse evaluando todos los días y estar diciendo, bueno, mis obras
¿están siendo las que Dios quiere? Eso es ser celoso de buenas obras. Y pase al capítulo 3. Ese sí es el último pasaje. El versículo 3 también, o sea, 3:3 de Tito. ¿Lo tienen? Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad, ¿y qué es bondad? Gracia. O sea, podríamos decir, pero cuando se manifestó la ¿qué? La gracia de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Y cómo nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Paremos ahí. O sea, no fue que sus obras y mis obras se ganaron la salvación. Si alguno piensa así, tiene que cambiar su mentalidad. Porque ahí dice, yo te salvé, pero no por qué. No por obras que tú hubieras hecho, sino por qué. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados, ¿por qué? Por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Creo que queda claro lo que es la gracia de Dios. Bondad, favor de Dios, que cumple 3 características. ¿No qué? No la merecemos, perdón, no la ganamos, es la primera. No la merecemos, no la esperamos. Y esa gracia nos compromete ¿a qué? A vivir agradecidos y a vivir con el Señor todos los días de nuestra vida. ¿Cuánto vamos a valorar esa gracia de Dios? Le invito a que esté de pie. Y vamos a orar al Señor. Y por favor, con sus propias palabras, dígale a Dios, Señor, enséñame a valorar esa gracia tuya. Dígale, Señor, yo quiero vivir valorando esa gracia, siendo agradecido contigo. Señor, en esta mañana damos gracias por recordarnos lo que significa tu gracia, tu bondad y tu favor. Señor, hoy hemos entendido que todo favor que recibimos de ti es simplemente por tu gracia, porque no lo hemos ganado, Señor. Nuestras obras no han llegado a un nivel donde uno pueda decir, es que yo ya me gané esos favores de Dios. Tampoco lo merecemos, tampoco lo esperábamos, Señor. Pero ha sido tu gracia la que se ha derramado sobre nosotros. Un momento, hermano y hermana, agradécele a Dios. Dile, Señor, gracias por, y menciona esa lista de cosas por las que tenemos que agradecerle a Dios. Gracias, Señor, por la vida, gracias por tu protección, gracias por sostenernos todos los días. Gracias por perdonarnos, gracias por salvarnos, gracias por hacernos tus hijos, gracias por ser nuestro Padre y en general gracias por todo, Señor. Porque no lo merecemos, pero ha sido tu gracia de manera gratuita. Gracias por pasar por alto nuestros pecados pasados. Gracias por morir por nosotros que éramos malos y pecadores. Porque quizás uno de nosotros moriría por los buenos, pero tú moriste por los malos y ahí estábamos nosotros también. Señor, que valoremos esa gracia. Que no abusemos de esa gracia, que no pequemos para que la gracia de Dios sea más grande, sino que más bien estemos comprometidos en vivir de la manera que le gusta al Señor, como agradecimiento por esos favores y por esa bondad que hemos recibido de ti, Señor. Gracias por tu gracia. Levanta tus manos, bátelas al Señor.